nos han invitado un poco para que hablemos de esto de la economía digital aplicada, ¿no?, a la ciudad. Yo creo que todo empezó un poco en California, ¿no?, cuando un grupo de personas o a los poderes económicos se les ocurrió que a lo mejor desde lo digital se podían movilizar recursos que hasta ahora no estaban siendo explotados, ¿no?, o no se estaban explotando con toda la intensidad con la que se podría hacer, ¿no? Y hubo como muchos ámbitos en los que se tocaron. Yo creo que lo que nos ha llegado a hoy, lo que más éxito ha tenido ha sido el tema del alquiler turístico. Ha cambiado totalmente las ciudades a través primero de Airbnb y luego de otras plataformas. También el transporte de viajeros. A través de diferentes herramientas, pero sobre todo Uber y Cabify, que yo creo que, Jorge, ahí tienes alguna experiencia en ese sentido. Y luego, pues bueno, a través de otro tipo de repartos, por ejemplo, de comida, de delivery, sobre todo a raíz de la pandemia. Pero bueno, se ha tocado prácticamente de todo. Se ha intentado mover mucho la economía por todos los lados y lo que ha derivado, bueno, pues eso es un cambio tangible en las ciudades. Cuanto más grandes, mayores cambios se está dando, y Madrid yo creo que es un buen ejemplo de dónde estamos, ¿no?, ahora con este desarrollo de esta economía digital que tiene impacto directo, pues sobre la forma en la que nos movemos, sobre lo que consumimos y sobre cómo vivimos, ¿no?, en las ciudades. Sí, buenos días. Muchas gracias a todas por venir en esta fría mañana. Cuando me llegó el cartel me acordé de que yo hace años había escrito un artículo que era ¿por qué el conflicto Uber-Taxi lo explica todo? Lo escribí en una revista que se llama GQ, una revista de tendencias, esa revista que te dice por qué haces mal los abdominales y cómo hacerlos bien, estas cosas, y cómo te tienes que vestir. Y joder, lo volví a leer y dije, hostia, está muy bien este artículo. Era de 2016. Y en él explicaba que a través de la palabra, a través de conceptos, a través de palabras que suenan muy bien, en aquel momento era la palabra colaboración, economía colaborativa, se presentaba como economía colaborativa, y a través de la tecnología, de lo nuevo, de la pasión que despierta siempre lo nuevo, y la pasión que en un mundo aparentemente acelerado, el miedo que lleva no participar de lo nuevo, era algo de lo que tenías que estar. O sea, tenías que abrir la puerta, porque si no te quedabas fuera. Y que a través de eso se presentaba un modelo económico que, si digamos que lo desnudabas de la novedad y de las palabras que lo rodeaban, al final, yo decía en el libro, digo, estos son peonadas por iPhone. O sea, no es nada más que jornales. Es gente que se levanta y se va a ganar el jornal, igual que sale las novelas de Galdós. No es, la novedad es que lo hacen por un teléfono móvil, pero no hay ninguna novedad. Que yo creo que es interesante muchas veces desnudar, intentar ver las relaciones económicas de poder que se dan en estas nuevas estructuras, que al final lo que nos han traído efectivamente es el siglo XIX. Detrás de todas estas aplicaciones, lo que hay son los oficios que salen en los Bridgerton o en Arriba y Abajo. El chofer, la cocinera, el ama de llaves, el mozo de cuerda, es decir, todo este servicio que existía, y existía de forma muy numerosa hasta principios del siglo XX, hasta que se empieza a dar el estado del bienestar, es lo que rompe definitivamente la idea de servicio. Hay un libro fantástico que es Nunca delante de los criados, donde habla de la cantidad de gente que se dedicaba al servicio doméstico en el siglo XIX y cómo esta gente desaparece en los años 50. ¿Por qué? Pues porque hay otras cosas a las que trabajar, porque ya la gente no es pobre. Y si no es pobre, no tiene, y se puede sindicar, no tiene que trabajar en eso. Entonces me parecía muy interesante, y que hablaba también de cómo los gobiernos, por no quedarse fuera, abrían la puerta a todo eso. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo después pueden sorprenderse de la desafección política cuando tú estás desatendiendo a gente que cumple las normas, que te paga los impuestos, como es el taxi,
Y estás abriendo la puerta a gente que dice que no te va a cumplir las normas, porque te lo dice abiertamente, y que te dice abiertamente además que tampoco te va a pagar los impuestos. Me parecía eso muy sorprendente, como si dejas de cuidar a los que debes cuidar y cuidas a los que te van a apuñalar, cómo después te puede sorprender de que los resultados políticos o la evolución social sea la que es. Además, esta irrupción de la economía digital, o sea, como bien comentas, no es nuevo. Y lo que sí que es nuevo es intentar revertir el orden establecido un poco, digamos, por la socialdemocracia, ¿no? En Europa, que había unos derechos de los trabajadores, una afiliación sindical, un respeto, digamos, de las normas de juego, unos mercados con ciertas normas, y lo que vienen estas aplicaciones, ¿no? Es a entrar ahí como una bomba reventando, pues eso, toda la lucha y el asociacionismo obrero, ¿no? Intenta trabajar con autónomos, por ejemplo, todas estas aplicaciones trabajan con personal inicialmente autónomo, aunque algunas luego se van regulando o los gobiernos van detrás intentando llevárselas, pues eso, un poco a los cauces establecidos, ¿no? Pero de primeras consiguen romper pues ese esquema que había, que aseguraba más derechos a los trabajadores, aseguraba pues eso, lo que venía siendo el modelo socialdemócrata, que llegan para romperlo, ¿no? Y también intentan actuar en un marco totalmente desregulado, ¿no? Es un mercado en el que no hay normas, si las hay pues se saltan, porque como esto es una nueva tecnología y no está todavía la legislación a la altura ni se sabe los efectos, pues intentan entrar por todos los sitios por los que pueden para aprovechar el máximo beneficio, pues eso, en un mercado que tú hablas mucho de ello en tus libros. El objetivo no es poner bienes económicos a competir entre sí en mercados que no tienen ningún tipo de regulación, ¿no? Es un poco donde han venido estas aplicaciones, donde han tenido más éxito y les ha permitido crecer tanto, ¿no? En tan poco tiempo, porque acumula rápidamente unos beneficios muy grandes. Claro, son sectores que te ganan por el placer. Yo también en el artículo decía que claro, el taxi, decía, esto es una competición que está viciada, es decir, el Fari llevándote en su taxi con el arbolito del ambientador de pino colgado, con la música, tal, y por el contra te viene a buscar una persona con un coche negro que te pone la música, ¿qué desea? No sé qué, te está todo el rato halagando. ¿Quiere usted beber? ¿Qué música desea? No sé qué. Es el placer, es decir, o lo mismo que te traigan comida a casa. A mí es una cosa que no me gusta nada, pero que entiendo que debe ser muy placentero, ¿no? Que te sirvan, ¿no? Esa sensación de que te estén sirviendo, que te estén halagando todo el rato, es una sensación muy placentera, sobre todo para los varones. Cierro el paréntesis. Claro, y esto es claro, viene a romper todo el consenso de la socialdemocracia. A mí es muy interesante, porque hay un libro, estoy dándole esto el rato, es El nuevo espíritu del capitalismo, que dice que en realidad todo esto fue una demanda. Es decir, la literatura de los 50, 60, 70 esa vida aburrida de la clase media, del trabajo estable, del consumo. Esto es el tedio, es la anomia, hay que romper esto. Entonces, bien, el capital dice, ¿ah, sí? ¿Quieres romperlo? ¿Qué quieres? ¿Diversión? Yo te voy a dar diversión. Venga. La crisis de los años 70 y a partir de ahí vamos a jugar, vamos a divertirnos todos. Y lo que hace esto es divertirnos más, porque digamos que te pone en la mano tu centro de trabajo. Y el centro de placer también, claro. Y luego ya, yendo a casos más concretos, yo creo que el más evidente, o uno de los más evidentes en Madrid, es el efecto de las plataformas Airbnb, los pisos turísticos sobre la ciudad, ¿no? Que empezó en Madrid, empezó hace ya mucho tiempo, y luego se ha ido extendiendo a otros centros urbanos de otras ciudades. También en Barcelona empezó también a la vez. Y además las ciudades no son capaces de regularlo, no son capaces o no quieren tampoco, ¿no? Regular este tipo de
de capitalismo de nuevo cuño, en el que además se tiende a explotar hasta el infinito su principal valor, ¿no? Que es el suelo y la vivienda, ¿no? Ahora hay problemas con los pisos turísticos. En Madrid, por ejemplo, se ha anunciado una nueva regulación que todavía se mantiene mucho secretismo, no se sabe todavía qué se va a hacer con ella, porque ya hay una que no se está cumpliendo, no se está vigilando y un poco, bueno, pues es la ley de la selva aquí ahora mismo en Madrid sobre pisos turísticos. Y ahora llegan, por ejemplo, los co-living, que los acaban desde noviembre. Hay unas normas urbanísticas en Madrid que los hacen como muy sencillos el poder abrir nuevos espacios. Al lado de mi casa, en Malasaña, están construyendo unos co-living con unos apartamentos turísticos debajo, porque dicen los dueños que claro, que no quieren hacerlo todo pisos turísticos, tampoco podrían con la nueva normativa, entonces lo que hacen es la primera planta, pues la dedican a pisos turísticos y el resto a co-living, ¿no? Para intentar todavía explotar más lo que decías antes, Jorge, que es lo de toda la vida, alquilar habitaciones, ¿no? Es realquilado. Entonces, claro, no sé si... porque el capital siempre va buscando modos del crecimiento infinito, ¿no? Y del aprovechamiento infinito de los recursos, y parece que con esta nueva economía digital se ha logrado dar un salto como de muchos más ingresos que de lo que habitualmente era pues bueno, con la evolución de las diferentes formas, pues bueno, reformar casas, buscar otros aprovechamientos, ¿no? Se obtenían más recursos, pero ahora mismo, pues eso, la explotación de un piso turístico, pues a lo mejor triplica o cuadruplica lo que era el alquiler tradicional, no tanto ahora porque luego esto tiene unos efectos que se acaban notando en el resto del mercado, ¿no? Pero sí, estamos ahí, ¿no? En ese capitalismo voraz al que no se le pone ningún freno en muchos sitios. Sí, claro, si lo llamamos en inglés suena mejor, ¿no? Pero es realquilados, son los realquilados que salen en el 13 Rue del Percebe, sale una casa con realquilados, es decir, es lo de toda la vida. Sale en el cine de los años 50 bastante. Claro, un modelo basado en el crecimiento infinito tiene que hacer muchos productos. Cuando ya no hay productos para hacer, ya se ha saturado el mercado, tienes que convertir nuevas cosas en productos, convertir nuevas cosas en mercancía. Se fue la salida de los años 70, que fue convertir el capital en mercancía, la industria financiera. Es decir, vamos a hacer una nueva mercancía que es el dinero. Dinero que además la materia prima la tengo yo, que es el dólar. Y esto se va ampliando, es decir, ¿qué cosas que son mercancía? Pues los cuerpos son mercancía, la vida privada es mercancía. Y entonces es un aprovechamiento infinito porque el modelo necesita crecer. Sobre los pisos turísticos, yo invito a sacar el foco de los pisos turísticos. Me voy a hacer defensor del turismo después de todo lo que he escrito. El turismo es una práctica democrática. No nos gusta, porque está todo lleno. Ya, pero es que la democracia está llena. O sea, que la democracia consiste en que todo esté lleno, porque lo que había antes de que todo estuviera lleno es que solo podían unas personas acceder a determinados lugares. ¿Es molesto? Sí. ¿Se debería hacer algo? Sí. Pero poner siempre el foco sobre el turismo y los pisos turísticos, que yo veo que es una cosa que va ganando mucho espacio, es poner el foco sobre prácticas democráticas. Hablemos de pisos vacíos. Esta semana ha llegado una iniciativa de Bruselas de, si usted tiene el piso vacío, se lo expropio. Durísimas, una palabra, un verbo que tiene una connotación que en un país de propietarios como España, vamos, rompes el espinazo. Entonces, pero es una cuestión que además no sabemos cuántos hay. Que es otra. Es decir, normalmente un ayuntamiento español tiene más información sobre los perros que hay en su ciudad, sobre los animales domésticos, que sobre los pisos vacíos que hay sobre la vivienda. ¿Por qué? Porque si hay oscuridad, hay ciertos tipos de negocio que se pueden hacer. Y hay ciertos tipos de políticas que no se dan. Si decimos, joder, hay en Canarias sí salió el dato,
había como 40.000 pisos vacíos, 50.000 pisos vacíos en Canarias, en un sitio donde la gente está pasándolo mal para encontrar casa. Hablemos de eso, no hablemos de esos 50.000 y pongámoslos en el mercado. Lo que decía es que no hay datos. Esta misma semana, hasta esta misma semana no había datos de cuánto valen los alquileres en España, ¿no? Que ha sacado el gobierno una estadística, por fin, el índice de precios de alquiler, con datos reales de cuánto se está pagando la gente por manzanas en determinados, en toda España, ¿no? Hasta ahora ese monopolio lo tenían plataformas como Idealista y similares, en las que son parte interesada, ¿no?, en este juego, con lo cual tenían todas las de ganar, porque daban la información sobre los datos y a la vez comercializaban el producto, ¿no? Es un ¿En qué sector se produce eso? En el tráfico de droga. Está. Una broma. Sí, entonces es muy buena comparación. Entonces, es un problema el de la vivienda. Claro, los pisos turísticos, digamos que como que en el centro de Madrid y, bueno, en general ya en el centro de muchas ciudades es como la punta del iceberg. Pero bueno, lo que ha derivado es, esta semana publicaba una amiga nuestra, María Álvarez, un artículo sobre en qué estamos dedicando, a qué está dedicando la sociedad su principal inversión, ¿no? Y ahora mismo es a una cosa improductiva como es la vivienda, ¿no? Que no aporta nada, que no aporta valor, que no es creativa y que, sin embargo, las familias pues dedican desde el 30 al más del 50% de los ingresos a gastar en algo que no está produciendo nada al país. O sea, que lo único que hace es acumular capital y generar beneficios a los propietarios, que ya se está derivando cada vez más esta situación en dos clases sociales, ¿no? En España y en muchas partes del mundo, entre propietarios y no propietarios. Sí, bueno, no es por hacerme... Sí, lo comento. Yo creo que el eje político es propietarios, no propietarios, nativo, no nativo. O sea, y este es el eje al que vamos, al que nos encaminamos. Claro, nuestra común amiga también nos pasó un informe de McKinsey bastante impresionante, que decía que el 66% de la riqueza mundial estaba en el sector inmobiliario. Yo, es un dato que no se me olvida. El 66% de la riqueza mundial está en el sector inmobiliario. Está en algo que no produce nada, más que sacar la sangre. Es decir, la comparación con el vampiro es una comparación que ya usa Marx en su obra, y el vampiro es un habitual, o el zombie. Es decir, el que come al que está al lado. A mí me preocupa esto por esto que transmite, ¿no? ¿Qué modelo de sociedad transmite? O sea, una sociedad que se está parando, una sociedad rentista. Una sociedad rentista es una sociedad nostálgica. Esto es una cosa que yo veo cada vez más. Es decir, casi es mucho, pones la radio, es mucho más fácil escuchar Alaska que escuchar algo nuevo. Bastante terrible esto. Fui con mi hija a una tienda de discos, novedades. Public Enemy. Digo, ¿cómo que Public Enemy? Digo, ¿pero esto qué es? Había varios discos que yo me había comprado con 20 años. O sea, porque claro, el rentismo es una nostalgia cultural. Y el modelo al que vamos es que el trabajo no vale nada y lo que vale es la propiedad. Y esto tiene unas consecuencias, yo creo que sociales y culturales, bastante chungas, que no hemos asumido todavía. Claro, porque ¿a qué modelo de ciudad vamos en el que todo el dinero, o la mayoría del dinero del capital, se invierte en cosas no productivas? El trabajo no vale nada, o vale muy poco ya en comparación con lo que vale la propiedad. No sé si va a ser posible la gente, la ciudad, los proyectos nuevos, innovadores, de salir de alguna forma, ¿no?, en este contexto, porque no tienes capital, porque prefiere irse a inversiones más rentables, que asociadas al suelo y a la propiedad. No tienes un contexto en el que tu producto lo vayas a poder vender fácilmente, porque pues la gente no puede pagar mucho
más allá de por el sitio en el que vive, ¿no? Los no propietarios. Con lo cual, el futuro de las ciudades es bastante poco halagüeño, ¿no? En este sentido. Y luego, por enganchar con esto, también quería llamar la atención sobre la influencia del algoritmo de todas estas aplicaciones en todo lo que en la ciudad que nos está quedando, ¿no? Aparte de la vivienda, que también hay una tesis bastante nueva, pero que es bastante lógica, de Kyle Chaika, de un periodista del New Yorker, que habla de que explica un poco por qué esa nueva cafetería que han abierto en Manhattan antes de ayer es la misma que a lo mejor está abriendo en Nueva Delhi o que va a abrir en Carabanchel la semana que viene. Y es que estamos todos condicionados por el algoritmo de estas aplicaciones, ¿no? Tanto, a lo mejor más de las aplicaciones más visuales, no tanto de las que mueven más dinero sobre el capital, o las inmobiliarias o las turísticas o las de llevar comida de un sitio a otro, sino más asociadas a TikTok, Instagram y un tipo de contenido que están ofreciendo desde hace muchos años, que se sabe que le gusta a la gente y que de una forma muy natural está llevando a condicionar toda la estética de todas las ciudades en el mundo de una forma en la que se está uniformando, ¿no? Digamos, todo ese aspecto, incluso no solo el aspecto, sino también lo que hay detrás, ¿no? Y porque esa cafetería de la que estamos hablando va a servir el mismo tipo de tostada con aguacate prácticamente en cualquier sitio del mundo. Claro, eso es el rentismo cultural. Quiero ver lo que ya he visto. O sea, es pasivo, no es... No vaya. Sí, yo hay una cosa que me da vueltas también, que es la música, es decir, como la música se parece cada vez más también. Y no hay esa superposición de géneros y que existía. Es decir, como es muy repetitivo la sensación de que yo digo un grupo, digo, es como. Y esto lo hablaba con un periodista musical, que le pregunté, digo, ¿ha muerto el canon del pop? Y joder, vaya pregunta que me haces. Pero después estuvimos hablando y me acabó diciendo, pues puede ser. Claro, el algoritmo, a mí otra cuestión que me hace pensar que es el buen nombre que tiene el verbo gestionar en política. Y la idea de despolitización que te da el algoritmo, ¿no? Vamos a hacer que un algoritmo decida, vamos a hacer que un tercero decida, vamos a hacer que alguien externo a decida. Y además es que el algoritmo no se equivoca. Claro, no se equivoca, funciona muy bien. Son los éforos. Entonces, está demostrado que funciona muy bien, ¿no? Entonces es muy difícil pelear contra esto o salirse, ¿no? de esta cosa que gusta a tal cantidad de gente, ¿no? Pero lo programa alguien. Esto es, claro, las élites siempre han controlado los sistemas de predicción. Esto en antigüedad y después las profecías o el contacto con los dioses, ¿no? Siempre se controla la capacidad de predicción. Yo voy a ser un poco optimista, ¿no? Yo creo que hay ciudades que se están tomando las cosas un poco en serio porque ven que la ciudad cambia mucho. Es decir, hablábamos de Bruselas. En Holanda la idea de, solo puede comprar casa quien vaya a vivir, ya se acabó lo de comprar para invertir, que es una cosa que también tiene que ver con el sector del narcotráfico en Holanda, que es muy potente. Es muy potente el sector del narcotráfico. Es muy potente, sí. Pero de atentar contra políticos, ¿eh? Sí. Es súper potente. Tiene un nombre la mafia holandesa. Holanda y la Costa del Sol son dos sitios muy potentes. Y claro, y con la idea de que las ciudades ya no nos están dejando de ser, cosa que hace que por un deseo de regreso a la comunidad, regreso a algo sólido, acaba uno haciéndose de ultraderecha. Y tienes al partido ultraderecha holandés sacando un 30%. Claro, yo tengo una amiga viviendo en Ámsterdam que, ella va a aprender holandés ahora bien, porque lleva
creo que 15 o 17 años viviendo y no sabe hablar bien holandés. O sea, es muy interesante, ¿no? Como es una ciudad en la que te puedes manejar en otro idioma, cosa que está empezando a pasar en Barcelona. Y claro, ella me decía que veía gente, sobre todo gente mayor, a veces que iba a comprar, que le resultaba muy molesto decir, hostia, estoy en mi idioma, en mi país, y no puedo hablar porque la gente está hablando. Y esto, si no se maneja bien, puede crear cuestiones muy... O sea, los turistas me están echando, soy casi un extraño en mi ciudad, ¿qué pasa, no? Y esto te puede llevar, si no se gestiona bien, a lugares eso de ven, que yo te acojo, ven. Hagamos este país grande de nuevo. Sí, por ir un poco más hacia el optimismo, ¿no? en lo que viene. Sí que es cierto que hay muchas aplicaciones digitales que han tenido éxito, que han sido muy grandes y que ahora están volviendo otra vez a los cauces marcados por la socialdemocracia, como la semana pasada, hace unos días en Valencia, salió una sentencia que a Cabify, que había ido troceando sus empresas para ir moviendo a los trabajadores y restar el poder sindical que ya empiezan a tener, porque son muchos trabajadores y entonces se están organizando. El sector de los conductores siempre ha sido un sector bastante movilizado y que consigue bastantes cosas. En el sector del taxi se ha pasado durante muchos años hasta que llegó esta nueva economía. Y les está pasando ya que se están organizando sus trabajadores en varios sindicatos y están empezando a mover cosas y a mejorar unas condiciones que lo que decías, ¿no? Empezaron como muy bonitos, ¿no? Unos conductores con traje, unos coches negros, que trabajaban como autónomos y que eran bien pagados, y ahora cada vez están siendo como más restrictivos, ¿no? Para intentar, pues eso, disminuir costes, aumentar beneficios. Y bueno, hay en ese caso que ya las empresas están empezando a ser bastante grandes, tienen muchos trabajadores y se están moviendo. Y quizás una de las claves sea que otra vez los trabajadores se vuelvan a organizar para intentar recuperar esos derechos que se perdieron, ¿no? De golpe, y que tantas décadas de lucha habían sido necesarios, ¿no? Para conseguir. Bueno, es que si no hay más organización. Y un grupo de Telegram no es una organización, es un grupo de Telegram, es otra cosa. No es una organización. Una organización tiene una pirámide, tiene una disciplina, tiene unos modos de hacer, tiene una cultura, tiene una ideología, etcétera, 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 etcétera. Una cosa que me ha permitido ganar alguna apuesta que a la señora López le gustará, sobre la supervivencia del PSOE respecto a los nuevos partidos. Digo, yo no veo organización, si no hay organización esto se disolverá. Porque al final, efectivamente, uno es como la fuerza del colectivo. Si no, no te puedes oponer. Es decir, las partidas de Monopoly siempre acaban igual. Uno se lo queda todo. Y el Monopoly lo explica de una forma práctica, Lenin lo explica de una forma teórica. El capitalismo tiende al monopolio, tiende al oligopolio, siempre. Y al imperialismo, por supuesto. O sea, la gente que hace 20 años colocó el capitalismo en Rusia, no sé qué se sorprende ahora. O sea, es lo normal, es la tendencia normal. Entonces, la respuesta es esa, pero ya digo, lo digital nos da posibilidad de conectarnos, pero esa conexión no sustituye a la acción, no sustituye a lo real. Bueno, yo ya, después de este colofón que ha puesto Jorge, no me atrevo más. No sé si... Porque además discutir por teléfono, cosa que los enseñé a mi hijo, ya estoy enseñando a mi hija, es una mierda porque discutes y dices cosas que no dirías en la vida real. Con lo cual, en un comité dices unas cosas y por el grupo de Telegram dices otras. Ya está. Bueno, entonces no sé muy bien, Víctor, cómo va el formato. De hecho, iba a aprovechar para ir cortando. Yo creo que habéis tocado
muchos aspectos de cómo influye la digitalización en la vida de las ciudades y habéis, de hecho, hecho el ejercicio de dar un paso más allá de cómo afecta al ámbito de la organización humana. Yo creo que es muy interesante porque finalmente lo que buscamos con estas jornadas es buscar otro modelo de ciudad y yo creo que eso influye también a los modos en los que nos relacionamos. Entonces, si queréis hacer alguna intervención más para finalizar, vamos a hacer una parada técnica de 5 minutos para preparar la segunda mesa y bueno, quería agradeceros profundamente vuestra participación, vuestro interés y sobre todo toda la conversación que habéis tenido, que ha sido súper interesante. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotras.